escuela tras escuela, pero que en beneficio de nuestra memoria lo citaré nuevamente. Entendiendo que somos llamados por Dios y su divina gracia al arrepentimiento y vida en Cristo, y que su Santo Espíritu nos conduce a toda verdad, gozosamente declaro mi siguiente compromiso con Dios y su Santa Iglesia. Desde el momento de hacerme miembro de esta iglesia cristiana, trabajaré y oraré por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Caminaré junto a mis hermanos en amor fraternal. Ejercitaré un cuidado en amor y velaré por ellos. Y lo que compete a la clase de hoy, seré amonestado y amonestaré con súplicas según la ocasión lo amerite. Esta parte de nuestro pacto congregacional expresa algo profundamente contracultural. Y es que vivimos en una sociedad y particularmente en una cultura que fácilmente señala y dice, nadie tiene derecho a decirme nada. ¿Cómo es eso? Mi vida es privada y la espiritual mucho más. Así que no pretenda juzgarme ni lanzar algún tipo de señalamiento sobre mi conducta, principios, valores, porque simplemente es inaceptable. Estás violentando mi libre desarrollo a la personalidad. Estás violentando mis libertades. Pero la iglesia, hermanos, no funciona de esta forma. No funciona de esta forma la iglesia de Dios. Y de manera particular, la iglesia local. No vivimos aislados y esto ya ha sido señalado reiteradamente. No somos islas, sino más bien el conjunto de ellos, el archipiélago, podríamos señalar. Todos llamados a vivir en santidad, llamados a vivir en sujeción a nuestro Dios. Por eso, al considerar esta sección del pacto de membresía de esta iglesia local, quiero que juntos podamos considerar 4 preguntas fundamentales. La primera, ¿cuándo se debe amonestar? La segunda, ¿quién debe amonestar? La tercera, ¿cuál es el propósito de amonestar? Y la cuarta, ¿cómo se debe amonestar? Estas serán las preguntas que guiarán el desarrollo de esta escuela. Y para responder a estas preguntas, permítame citar lo que será nuestro texto bíblico base, el que será empleado para el desarrollo de esta temática. Por favor, vaya a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano Oscar, por favor, ayúdame en la lectura. Gálatas 6, verso 1. Muy bien, la primera pregunta que responderemos o que consideraremos es ¿cuándo se debe amonestar? Y nuestro pasaje base, Gálatas capítulo 6, verso 1, nos dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. El apóstol inicia este pasaje describiendo la situación que da lugar a la amonestación bíblica, que es nuestro tema central. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Esta frase establece el contexto en el que la amonestación bíblica debe ocurrir.
Y la expresión sorprendido transmite la idea de que alguien ha sido alcanzado, alguien ha sido atrapado o seducido por el pecado. No necesariamente describe una rebelión abierta y flagrante y desafiante contra Dios y la iglesia. Por supuesto que hay muchos de estos casos que se podrían tratar y se deben tratar, sino más bien transmite la idea de un creyente que ha sido vencido por el pecado, que ha sido seducido por el pecado en un momento de debilidad, en un momento de descuido o de ceguera espiritual. Y esto hace parte de nuestra realidad. Y nos recuerda algo fundamental como congregación, y es que la iglesia está formada de pecadores redimidos, no de santos glorificados. Pecadores, esos somos, hermanos. No perfección andante, sino pecadores comprometidos a vivir en santidad. Así que aunque hemos sido justificados por Cristo, todavía luchamos con el pecado. Estamos llamados a luchar y a dar esa batalla todos los días, porque todos los días se acuesta y se levanta con nosotros el odioso pecado. Y la Escritura llama a esto, y los teólogos lo han llamado pecado remanente. Así que por eso creyentes genuinos, verdaderos creyentes, pueden caer y de hecho caen. Sin embargo, el apóstol Pablo también deja claro que la amonestación no se basa en cualquier cosa. Pablo no habla de rumores, lo que simplemente fue de oídas. No habla de sospechas, lo que a lo mejor alguien me comentó. Habla de una falta, es decir, una transgresión concreta, real y objetiva de la voluntad de Dios. Y esto nos enseña de la amonestación bíblica, que insisto es nuestro título y nuestro tema central, que la amonestación no se ejerce bajo impresiones subjetivas. Es que me pareció que esa mirada era rara. No es sobre preferencias personales. Es que él usa jean y yo creo que eso no está bien. No es sobre estilos de vida. Es que yo vivo bajo estos parámetros y esa persona vive sobre estos otros parámetros. Y mucho menos sobre opiniones personales. Muchas de ellas secundarias, terciarias y cualquier cantidad de elementos descendentes. Así que la iglesia, en lo que tiene que ver con la amonestación bíblica, no está llamada a corregir gustos o preferencias. Está llamada a corregir el pecado, que es aquello que claramente contradice la voluntad revelada de Dios en la Escritura, en la Biblia. Y por esta razón, toda amonestación bíblica debe estar fundamentada en la palabra de Dios y nada más en ella. Cuando la amonestación bíblica se basa en opiniones humanas, tiene una alta tendencia, por no decir que con total seguridad, a convertirse en legalismo o un intento de manipulación indebido sobre la conciencia de los otros. Que yo quiero que camines así, que te sientes así. Pero ¿cuál es el versículo para eso? No. Esa es la forma, mi estilo, mi opinión y mis consideraciones. Lo cual, por supuesto, es absolutamente respetable. Y el Señor también nos ha permitido libertades en ciertas áreas de nuestra vida, lo que se ha llamado libertad de conciencia. Pero lo cierto es
que no puedo imponérselo a los otros, porque gozan de esa misma libertad para considerar otra cosa. Así que no hablamos de esos elementos secundarios o terciarios, como ya lo mencionaba, sino que hablamos de aquello que es objetivamente claro a la luz del estándar sobre el que debemos medirnos todos, y es la Escritura, es la palabra de Dios. La segunda pregunta que debemos hacernos y que debemos responder, habiendo abordado ya la primera, y es ¿cuándo se debe amonestar? Veamos lo segundo, y es ¿quién debe amonestar? Y nuestro texto base, al que le invito a estarlo considerando o tenerlo ahí abierto, porque siempre volveremos a él en cada pregunta, nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y aquí Pablo identifica quiénes están facultados para ejercer la amonestación bíblica. No dice simplemente vosotros, sino vosotros que sois espirituales. Y claramente no se está refiriendo a una élite espiritual de la iglesia, ni a un grupo de creyentes superdotados o dotados que hayan alcanzado un grado superior. En el contexto de la carta de Gálatas, que es donde estamos, espirituales se refiere a aquellos que andan conforme al espíritu, no conforme a la carne. En el capítulo anterior, seguramente usted lo recordará, Gálatas capítulo 5, nos habla de una vida guiada por los frutos del espíritu, en contraste con las obras de la carne. Por tanto, una persona espiritual es aquella que vive bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es una persona que manifiesta el fruto del Espíritu en su carácter. Es una persona que no está dominada por la carne, el orgullo o la ira. Es una persona, vosotros, espirituales, que tiene la sensibilidad hacia la santidad de Dios. Y esto de facto, hermanos, implica que no cualquiera, o más bien que no cualquier estado espiritual es adecuado para amonestar al hermano. No cualquiera. Si alguien está dominado por la ira, por el orgullo o por un espíritu crítico o belicoso, probablemente no está en condiciones de amonestar a otro. Así que no es cualquiera. El apóstol lo señala con total claridad. Vosotros que sois espirituales. Así que la corrección bíblica requiere madurez espiritual, porque de lo contrario puede convertirse en un acto carnal de confrontación en lugar de un acto de gracia. La persona espiritual no corrige para demostrar superioridad. Su motivación no es ganar una discusión más. Y el hecho de que Pablo utilice el plural vosotros muestra que la responsabilidad de la amonestación es comunitaria. No es algo solamente de la tarea de los pastores, de los diáconos o en nuestro caso local de los varones dotados. Es una responsabilidad de todos, de vosotros, los que sois espirituales, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y es que el cuerpo de Cristo, nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, está diseñada de tal manera que los creyentes se edifiquen mutuamente, se exhorten mutuamente y también se amonesten mutuamente cuando sea necesario. Y es que de esta manera la iglesia se convierte en un ambiente
de cuidado espiritual, donde nadie camina o nadie debe caminar completamente solo. Volviendo al ejemplo, no somos islas. Y donde el pecado no puede o no debe crecer silenciosamente sin ser amonestado. Así que esto responde a la pregunta de ¿quién debe amonestar? A lo que el apóstol responde: vosotros, los que sois espirituales, los que viven según el Espíritu. Señalábamos que son 4 las preguntas. Habiendo abordado estas 2, mi tercera pregunta es: ¿cuál es el propósito de amonestar? ¿Para qué lo haríamos? ¿Para qué hacerlo? A lo que nuestro texto base nuevamente nos vuelve a instruir cuando señala restaurarle. Así que después de describir el apóstol Pablo la situación, después de describir quiénes están llamados a atender esta situación, presenta la acción que debe tomar la iglesia, el propósito con el que debe atender dicha circunstancia para restaurarle. Y es que el verbo empleado aquí, el verbo restaurar, es diciente. Y es que esta palabra en griego es utilizada en diferentes contextos en el mundo antiguo, o era empleada en diferentes contextos en el mundo antiguo, para describir la acción de reparar o poner algo nuevamente en su estado correcto. Y en ese sentido no ha cambiado mucho su significado hasta nuestros días. Si yo le digo a usted que restaure algo, usted no entenderá que debe destruirlo, sino que debe hacer lo necesario para que vuelva a cumplir su propósito original. Así que aplicado a la vida cristiana, esto significa que el único objetivo de la amonestación no es destruir ni tampoco humillar al hermano, sino que la meta y el objetivo siempre será la restauración. Así que cuando un creyente cae en pecado, sabemos por la Escritura que su comunión con Dios se debilita, que su testimonio se afecta y que su relación con los demás miembros de esa comunidad de la que hace parte también se deteriora. Así que es apremiante entonces para ese hermano la restauración, esa que busca justamente sanar esa ruptura, devolver al creyente a una vida de comunión, obediencia y santidad. Y este enfoque también refleja el corazón pastoral de Dios con el que somos tratados. Y es que a lo largo de toda la Escritura vemos que Dios disciplina a su pueblo, no con el propósito de destruirlo, sino de restaurarlo, de reencauzarlo. Y este es el propósito que debemos tener al ejercer la amonestación bíblica. Así que la disciplina bíblica es una expresión del amor, del cuidado paternal de nuestro Dios, que busca corregir el camino del creyente. Así que para nosotros el mandato de restaurar, tal y como lo señala el apóstol Pablo, nos recuerda que la amonestación bíblica es una expresión práctica del Evangelio. El mismo Dios que nos restauró a nosotros, que nos llamó, comprometido, Él y su iglesia, en restaurar a otros y a nosotros mismos, que en algún momento seguramente podremos caer. Así que cuando nos preguntamos cuál es el propósito de amonestar, es la restauración, sin ningún otro. Por último, el texto también nos permite responder a la pregunta:
cómo se debe amonestar. Ya preguntamos cuándo se debe hacer. Ya preguntamos quién lo debe hacer. Ya preguntamos para qué hacerlo o cuál es el propósito. Y por último, respondamos nuestra pregunta final. ¿Cómo se debe amonestar? Y quisiera citar nuevamente el pasaje base que hemos venido estudiando. Gálatas 6, verso 1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cuando vosotros que sois espirituales, ¿quiénes? Restauradle el para qué o el propósito. Y luego dice el cómo, con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que al llegar a nuestra cuarta pregunta de cómo se debe amonestar, la respuesta salta del texto. La respuesta es palpable. Con espíritu de mansedumbre. Así que después de haber establecido el apóstol Pablo, según el bosquejo establecido, el cuándo, el quién, el propósito de la amonestación, Pablo también establece el cómo se debe hacer. No lo deja a nuestra suerte o a nuestro criterio, sino que nos señala que debe ser con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué podríamos decir de la mansedumbre? Sino que es una de las virtudes profundamente cristianas, preciosamente señaladas aún por nuestro mismo Señor. Y al considerar la mansedumbre no nos referimos a una debilidad en el carácter, ni tampoco pasividad. Es más bien, como se ha señalado en espacios previos, es fuerza bajo control. Un corazón que ha sido domesticado por la gracia de Dios debe ejercitarse en ello. Manso. Y como lo señalaba también en la carta de Gálatas, en su capítulo anterior nos habla de los frutos del Espíritu. Y la mansedumbre justamente goza de esta categoría. Y es que corregir con mansedumbre significa que la amonestación debe estar marcada por algunos atributos. La humildad en el corazón debe estar presente. Pero también las formas son importantes. Debe ser acompañado de un tono respetuoso, de un tono compasivo. Debe existir sensibilidad hacia la fragilidad del hermano. No se trata de que por ser verdad estoy facultado o tengo el derecho simplemente de llegar pateando la puerta y decirle al hermano sus tres verdades, gústele o no le guste. Porque esa sería mi forma, no la forma como el Señor lo está planteando. Debe ser a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Debemos tener un deseo genuino de la restauración del hermano. Así que la mansedumbre evita que la amonestación bíblica se convierta en un acto de agresión espiritual. Y sí, como ya lo señalaba, muchas veces el contenido de la amonestación es exegéticamente perfecto, bíblicamente coherente, homiléticamente desacertado en su presentación, porque no es acompañado del cuidado y del tacto necesario. Así que esas formas pueden causar daño en el propósito que ya señalábamos, y es que busca restaurar. Por el contrario, lo que puede hacer es avivar una eventual confrontación y nos haría perder por completo ese objetivo trazado, la restauración.
Así que cuando la corrección, cuando la amonestación bíblica se hace con dureza, sarcasmo, superioridad moral o cualquiera otra de estas consideraciones negativas, el corazón del hermano seguramente se cerrará y el propósito de restaurar se perderá con ello. La mansedumbre, en cambio, hermanos, abre espacio para que la verdad sea recibida. La persona que corrige con mansedumbre reconoce que también necesita gracia, que también lucha contra el pecado y que también depende diariamente del perdón, de la gracia y del cuidado de Dios. Y este espíritu, el de ser manso, no es algo ajeno, no es algo que no se nos haya enseñado antes, sino que más bien refleja por entero el carácter de nuestro Señor. Y es que somos cristianos justamente porque desde la antigüedad se nos ha llamado los seguidores de Cristo. Y Cristo en Mateo 11:29 nos señala: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que si te llamas cristiano, también estás llamado a tener estos atributos, a ser manso como tu maestro y tu Señor lo es, a ser humilde de corazón. Así que por lo tanto, cuando un creyente amonesta con mansedumbre, está reflejando el corazón de su buen pastor, que corrige a sus ovejas, aún aquellas que pueden llegar a ser descarriadas en algún momento o patiquebradas, con paciencia y compasión. ¿O quién o cuál de nosotros ha sido tratado con aspereza por el Señor? ¿Cuál de nosotros ha sido tratado con dureza? ¿A quién el Señor no le ha mostrado compasión? ¿A quién el Señor no le ha mostrado misericordia? Y por supuesto el Señor nunca ha claudicado a la verdad. Y por supuesto nosotros tampoco debemos hacerlo. Pero una verdad no niega la otra. Y es que a la luz de la Escritura debemos amonestar. Pero también la Escritura señala el cómo debemos hacerlo. Con espíritu de mansedumbre. Pero nuestro pasaje en Gálatas no señala únicamente esto, sino que también nos hace una advertencia al apóstol Pablo. Considere la última parte de este pasaje cuando dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos advierte el apóstol Pablo del peligro de la superioridad moral, del peligro de creer de alguna forma que tenemos cierto grado superior o cierta condición sobre aquel que es objeto de nuestra amonestación. Antes, con el espíritu que la Escritura nos llama, considerando siempre al otro como superior. Y es que si no consideráramos esta advertencia del apóstol Pablo, perfectamente podríamos caer en hipocresía o en arrogancia. Por lo tanto, la persona que restaura a otro, que se ejercita en este deber bíblico, porque no podríamos llamarlo de otra manera, debe hacerlo considerándose a sí mismo. Y si nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, podríamos ver lo frágiles que somos, lo patiquebrados que somos, lo necios que somos. Y seguramente no lucharemos con ese pecado en particular, o a lo mejor sí, pero de ninguna manera podríamos enseñorearnos ni de la situación ni del hermano. Así que debemos examinar nuestro propio corazón. Es la advertencia y el llamado que nos hace el apóstol Pablo para poder reconocer nuestra debilidad, para poder recordar que nadie está libre de la posibilidad de caer.
Así que el pecado, como bien lo saben ustedes, hermanos, por experiencia propia de ayer e inclusive de ahorita, hace unos minutos, el pecado es poderoso y aún engañoso. Y ese mismo pecado que hoy atrapó a nuestro hermano, mañana podría atraparnos a nosotros. Si la gracia de Dios no lo impide. Así que todos estamos supeditados a ese mismo riesgo. Todos estamos expuestos a las terribles consecuencias de nuestra pecaminosidad que mora en nosotros. Por eso siempre la amonestación bíblica debe ir acompañada de una profunda conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad. Y esta conciencia produce o debería producir dos efectos importantes. Uno, humildad. Al examinarnos a nosotros mismos y entender que de hecho somos mucho más débiles, que no tenemos nada que señalar en el sentido de nuestra eventual o falsa superioridad. Y en una segunda consideración, que debemos estar siempre vigilantes. Que mientras ayudamos a otro a levantarse, también debemos cuidar de nosotros mismos. Y es que el proceso de restauración no debe convertirse en una ocasión para alimentar el orgullo, sino más bien para hacernos mucho más humildes. Y esta advertencia, ¿acaso quién no la recuerda? Resuena en la Escritura y en los corrillos de nuestros pensamientos. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Así que de esta manera la restauración cristiana se realiza con un espíritu de profunda dependencia de Dios. Reconocemos que solo la gracia de Dios nos sostiene y que sin esa gracia seríamos igualmente vulnerables al pecado y nuestra caída sería segura. Luego de ver la respuesta de estas cuatro preguntas que nos ayuda nuestro pasaje en Gálatas, en resumen podríamos decir que tanto nuestro pacto de membresía de esta iglesia local como el pasaje bíblico que estudiamos y toda la analogía de la fe que encontramos en la Escritura nos presenta un sano equilibrio en la vida congregacional de esta iglesia local. Al reconocer la realidad del pecado en la iglesia local, creo que ninguno anda ni debe andar suponiendo que aquí encontrará perfección. Llama a la responsabilidad de amonestar, define quién debe hacerlo, establece la actitud correcta para hacerlo y advierte contra el orgullo espiritual. Así que mis hermanos, la amonestación bíblica entonces no es una práctica opcional, ni mucho menos fría, y sí que menos legalista. Es un acto profundamente pastoral de cuidado. En el creyente que es guiado por el Espíritu, esto debe ser latente. Debe buscar la restauración del hermano caído con un espíritu humilde, manso y una conciencia de su propia fragilidad. Así la iglesia, nuestra iglesia local, se convierte en una comunidad donde la santidad es preservada, donde el pecado es confrontado con mansedumbre y la gracia de Dios obra para restaurar a sus hijos. Y para concluir, mis hermanos, cuando firmamos nuestro pacto congregacional, que salvo contados casos, la mayoría aquí lo hemos hecho en este lugar públicamente, nos comprometimos a no vivir nuestra fe de manera aislada, a no permitir que el pecado avance y mucho menos sin advertencia.
a no responder con orgullo cuando somos amonestados. Porque la iglesia que se ama, se corrige. La iglesia que se corrige, se purifica. La iglesia que se purifica, glorifica a su Señor. ¿Y qué podríamos decir delante de Dios, hermanos? Lo siguiente: Señor, dame humildad para ser amonestado. Dame valentía para amonestar. Dame mansedumbre para hacerlo con súplicas. Y dame discernimiento para hacerlo cuando la ocasión lo amerite. Y que la gracia de Dios, de nuestro buen Dios, nos permita mantenernos fieles a este compromiso. Ese es nuestro pacto congregacional.